Buenas noches, chicos. Espero que estén bien, todos en su casa cuidándose. Tomé la decisión de grabar la explicación y no hacerla en vivo porque noté que cuando nos conectamos todos disminuye mucho la calidad del audio, se corta. Entonces, por ese motivo, vamos, la voy a grabar a la explicación, les daré un tiempo para que la vean y luego nos conectaremos para poder aclarar todas las dudas que tengan. La explicación va a estar grabada en dos audios visuales. Uno va a ser de Grecia, los sofistas y Sócrates, y otra va a ser de Platón y Aristóteles. También lo que van a tener explicado ahora va a ir acompañado un PowerPoint donde están las ideas principales de cada autor, que ustedes más la lectura, más la explicación, espero que puedan estar bien, sentirse seguros, y si hay dudas también habrá espacio para poder cancelar y evacuar esas dudas, ¿sí? Vamos a empezar. El pensamiento político de Grecia. Los griegos habían superado la mentalidad estática que tenían los orientales, porque los orientales no indagaban sobre el origen de las cosas, situación que cambió con Grecia, porque los griegos empezaron a dejar de lado las culturas primitivas basadas en la magia y empezaron a indagar sobre por qué o cuál es el origen de esas cosas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué empezó a suceder acá? Empezaron a hablar de ideales de carácter de la libertad, empezaron a hablar de política, y si pasaba algo, se preguntaban cuál era ese origen de las cosas. En un primer momento, los griegos empezaron a preguntarse eh, y a justificar el origen de las cosas a través de los 5 elementos, ¿se acuerdan? El agua, el aire, el fuego, ¿sí? Perdón, a través de los 3 elementos, porque dije 5, de acuerdo a la película. Bien, entonces, ¿qué pasaba acá? También fue muy importante el pensamiento griego porque ellos dieron surgimiento a lo que es la primera ciudad-estado, ¿sí? Y a lo que es el gobierno democrático. Si bien es cierto, se habla de ciudad-estado y no de Estado, porque recién el Estado va a surgir como Estado, como institución moderna, recién en el siglo XV, ¿sí? Entre el XV y el XVI, depende del autor que ustedes vayan a tomar. Por eso hay algunos autores que prefieren hablar en lugar de ciudad-estado, de ciudad-comunidad, porque no tenía todos los elementos que son necesarios para hablar de un Estado. También dieron origen a lo que es el gobierno democrático, querían desarrollar en sus ciudadanos las virtudes. Para ellos una de las virtudes más importantes, la virtud más importante para los griegos era gobernar, ¿sí? Eso básicamente en qué consistía el pensamiento griego. Después vamos a pasar ya hacia lo que son los sofistas, ¿sí? Los sofistas eran filósofos presocráticos. Ellos provenían de familias adineradas y ricas, van a estar ubicados en el siglo V antes de Cristo. ¿En qué es lo que ellos hacían? Lo que ellos hacían era enseñarle a los jóvenes también de familias adineradas, y buscaban generar en ellos diferentes tipos de honores, buscaban que ellos pudieran ser felices, ¿sí? Y le inculcaban la idea de que la felicidad era algo que siempre se debía buscar. Y en el único lugar donde se iba a poder alcanzar la felicidad era dentro del Estado, ¿sí? Que no debían prestarle atención a las cuestiones de los astros, a las cuestiones de la magia, como se había trabajado en culturas anteriores, ¿sí? Había que dejar de lado. Tenían que centrar su vida en lo que era la sociedad y nada más que eso, ¿sí? Eh, lo que utilizaban para poder enseñar y para poder explicar sus tesis era la oratoria, la retórica, la pregunta y la repregunta. Ellos no dejaron ningún texto escrito, ¿sí? Ellos todo era de manera oral, ¿sí?
Cuando le buscaban enseñar ese camino al éxito, era solo, vuelvo a repetir, por medio de la ciudad-estado. En la ciudad-estado es donde se va a lograr la felicidad máxima. Y si uno logra alcanzar la felicidad, va a estar constantemente satisfaciendo sus placeres, ¿sí? Ellos fueron los primeros en hacer una distinción entre cuestiones naturales y cuestiones positivas, por así decirlo. Ellos decían que todo lo que era natural era proveniente de la casualidad, mientras que lo que era algo positivo era producto de la creación, de la invención de los hombres, ¿sí? Eh, Y ahí ellos decían que la ley se dividía en dos, en ley natural y en ley positiva. La ley natural es la que está inscrita en el corazón de todos los hombres y la ley positiva debía adecuarse a esa ley natural y que esa ley, al igual que el Estado, era producto de una convención, ¿sí? ¿En qué sentido convención? Que el hombre no es sociable por naturaleza, sino que el hombre es sociable porque le conviene, ¿sí? No por naturaleza, sino por temor. No, el hombre no es bueno. El hombre se asocia, el hombre vive en sociedad porque es mejor para él, ¿sí? Son importantes porque con él se le da inicio a la historia de las ideas políticas, ¿sí? Por eso los sofistas tienen una gran importancia, ¿sí? Eh, También de acá hay algo que van a heredar los políticos actuales, que es una característica que se le heredan de los sofistas, que es como ellos utilizaban la retórica, tenían una gran capacidad para persuadir a las personas y es por eso que ustedes vieron que a los políticos se les dice que son como personas muy convincentes o dentro de lo que es el lunfardo y un sentido vulgar son mulleros. ¿Sí? Entonces es algo que es heredado de acá, que es algo que lo han tomado, esa capacidad de persuasión de los hombres. ¿Sí? Espero que hasta acá les haya podido quedar claro más o menos cuál es el pensamiento de estos autores y vamos a pasar ahora a Sócrates, un autor, a mi criterio, es muy lindo para como las chicas, la mayoría de las mujeres, medio romántico para mí este autor, por eso me agrada. Eh, Sócrates, eh, como todo griego, estaba encaminado hacia la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Él constantemente quería llegar y alcanzar la verdad, la sabiduría, el desarrollo de la virtud en los hombres. Él eh, iniciaba a sus discípulos invitándolos a lo que era la reflexión, al pensar, al repensar. Decía que las respuestas, que el conocimiento estaba dentro de uno mismo. ¿Sí? Por eso utilizaba el método de la mayéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque le coloca ese nombre porque su mamá, la mayéutica, era sacar hacia afuera, dar a luz las ideas, porque siempre el contexto va a influenciar en cómo piensan los autores. Y su mamá era partera. Entonces, por eso dice la mayéutica, sacar a la luz, sacar de adentro hacia afuera lo que tenemos adentro, que sería el conocimiento. Por eso utiliza ese método, porque el por qué y el para qué. Ustedes vieron, aquellos que tienen a un sobrinito, aquellos que tienen hijos, que alrededor de la edad de los 3 años, los niños todo el tiempo están preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llega un momento en que a uno los calza. ¿Saben cómo se corta eso? Porque ahí es cuando ellos empiezan a filosofar. ¿Cómo se corta? Preguntándole, ¿por qué vos crees que es así? ¿Y qué pasa con el niño? El niño hace silencio y piensa. Y ahí él da una respuesta. Puede que sea correcta o no, pero es eso lo que buscaba y lo que hacía Sócrates con sus discípulos, ¿sí? Siempre invitándolo a lo que era la reflexión. Para él la virtud máxima era la sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría estaba en todos, ¿sí? Y él decía que había que diferenciar también lo que era lo público de lo privado,
¿sí? Por eso es que él empieza a tener problemas, ¿sí? ¿Por qué él va a empezar a tener problemas? Él va a empezar a tener problemas porque siempre los griegos decían que si algo andaba mal era porque los dioses así lo querían. En cambio, ¿qué es lo que pasa con Sócrates? Sócrates dice, no, señores, una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Si hay algo que está mal dentro del Estado, no es porque los dioses así lo quieren, sino es porque los hombres no son virtuosos, porque es responsabilidad del gobernante, no responsabilidad de los dioses. ¿Sí? Entonces es ahí donde él empieza a ser procesado y empieza a ser acusado de no venerar a los dioses. Entonces es ahí donde él empieza a tener problemas y empieza a ser perseguido. Sumado a eso, también él le hizo críticas a los sofistas, le hizo dos tipos de críticas. Una de esas críticas era que decía, si el hombre está constantemente buscando la felicidad, nunca va a lograr la felicidad, que es lo que nos pasa a nosotros siempre. Cuando nosotros, si siempre estamos, más que nada porque es el tema consumo, si ustedes vieron que cuando uno se compra una computadora, pasan 2 o 3 meses que uno la disfruta y después se salió otra computadora con más memoria, con más velocidad, con otro procesador y con los celulares pasa lo mismo, con la ropa pasa lo mismo de una temporada a otra. Entonces eso que está diciendo, si uno constantemente busca el placer, nunca lo va a lograr, nunca podrá ser feliz porque nunca podrá disfrutar 100% de lo que va alcanzando y lo que va a lograr, ¿sí? Otra crítica que le va a hacer es que dice que la ley no es producto de las convenciones, sino que es producto de la naturaleza social del hombre. El hombre no se asocia a otros hombres, no forma el Estado por conveniencia, sino que lo forma por una cuestión de naturaleza, ¿sí? Después, para contarle cuestiones ya más anecdóticas de este autor, por qué le decía que este autor era muy importante, porque este autor debería ser quizás tenido en cuenta por todos los dirigentes políticos, por todo lo que hacen políticos, porque este autor siempre pregonó que se debía luchar por la sabiduría, se debía luchar por la verdad, se debería luchar por la justicia. Entonces a él, cuando a él lo procesan por decir que no alababa a los dioses, y en realidad su condena es porque estaba buscando despertar el conocimiento de las personas y que se dieran cuenta que si algo no funcionaba bien en la ciudad-estado, no era culpa de los dioses, sino culpa de los dirigentes de los magistrados que ellos habían elegido. Porque acá se elegía la democracia. Había un gobierno democrático, como les había contado, que habían desarrollado el pensamiento griego, los sofistas, ¿sí? Entonces, antes de que a él lo procesen, como él también era de una familia aristocrática y él ha considerado ciudadano, le da la posibilidad de que se retracte de sus dichos y entonces iba a ser liberado de su condena. ¿Qué es lo que va a pasar con Sócrates? Él va a decir, antes de morir, que le cuestionó ahí la sabiduría a quien los estaban juzgando, ¿sí? Porque decían que el absolutismo tampoco era algo que genere sabiduría para él. Él dijo, me están juzgando con una sabiduría tan grande que conocen más de mí que yo mismo de mí. Entonces, eh, él dijo una frase así que era, sabían más de mí que yo mismo, sabían cosas que ni yo sabía de mí. Entonces, eso los hacía parecer tan sabios, pero en realidad no lo eran. Entonces, eh, es ahí donde él decide tomar el veneno y él muere. Pero él no deja que mueran sus ideas. Con lo que él hizo, él estaba buscando justicia, estaba buscando verdad, estaba demostrando sabiduría. ¿Sí? También otro aporte importante que tuvo Sócrates, que me había olvidado de decirle, es que él logra que empiece a dividirse lo que era la filosofía de la política, ¿sí? En este proceso. ¿Estamos?
Bien, chicos, esto es el pensamiento griego, sofistas y Sócrates. Ya vamos a continuar con Platón y Aristóteles.